Observó que una de las muestras tuvo un gran desprendimiento de burbujas o de CO2. Por ende, la bomba se infló. Sin embargo, una de ellas no se infló. En el día 2, ambas bombas estaban desinfladas, por lo que se procedió a agregarle 3 cucharadas más de azúcar, para que así comenzaran a producir CO2. Y en el día 3 se inflaron ambas. En el día 5, ambas bombas tuvieron desprendimiento de CO2 durante todo el día. Durante este día, ambas mezclas tuvieron desprendimiento de CO2 durante todo el día manteniendo las bombas infladas. Sin embargo, hay un cambio notorio y es que se ve el aumento de la cantidad de líquido. Esto se determinó porque el día 1 marcamos un límite donde pusimos el líquido y durante este día se ve el aumento del líquido. En el día 9 se empezó a ver un descenso en la producción de CO2 en ambas mezclas y fue allí donde se decidió que se haría el proceso de la clarificación. Día 10 o día 1 de la clarificación no se notó ningún cambio y no hubo ninguna solidificación. El día 11 o día 2 de la clarificación tampoco hubo ningún cambio ni hubo solidificación, por lo que se procedió a simplemente colar el vino para quitar el resto de precipitado que tenía. En este último día lo que se hizo fue filtrar todas aquellas impurezas que habían quedado después de la clarificación y se envasó el vino. Del proceso de fermentación. Para llevar a cabo un proceso de fermentación, primero se debe tener en cuenta la fruta que se desea fermentar. Para esto se tiene que tener en cuenta que la fruta tiene que tener glucosa en su estructura. Entre estas frutas pueden ser la manzana, la uva, la guayaba, entre otras. Además de esto, tenemos que tener levadura, que es la que va a interactuar con los azúcares que contiene la fruta, para que así se pueda posteriormente producir etanol y CO2 como subproducto. En la elaboración del vino, la temperatura y la velocidad de fermentación son factores importantes, así como los niveles de oxígeno, ya que la levadura puede llevar a cabo dos metabolismos, tanto la fermentación que es anaeróbica y la respiración aeróbica. Como podemos ver como primera reacción, tenemos que la glucosa va a participar o reaccionar con el oxígeno y lo que va a producir es una biomasa y CO2. Y en el proceso anaeróbico, que es el que nos interesa, que es el de la fermentación, tenemos que la glucosa no va a reaccionar con nada y lo que va a pasar es que se va a producir el etanol y el CO2. Ahí podemos ver la estructura de la glucosa. En los primeros días se da un proceso aeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno favorece el crecimiento de la levadura y una vez que la levadura consume todo el oxígeno, se comienza ahí sí la producción de etanol, donde la levadura empieza a consumirse la glucosa. A medida que el proceso de fermentación se va avanzando, se va reduciendo el contenido de azúcar en el vino. Es decir, la levadura se va consumiendo por completo la glucosa. Tanto así que hay un momento en el que la levadura empieza a morir porque no tiene alimento. El alimento sería la glucosa. Y lo que pasa en este momento es que la producción de CO2 empieza a bajar. Por último proceso tenemos el proceso de la clarificación, que es un proceso químico donde algunas sustancias de origen orgánico solidifican las posibles impurezas que hayan quedado posterior a la fermentación. De allí se hace el filtrado y el envasado para el producto final. Vamos a catar el vino realizado. La primera fase es la fase visual. Podemos observar un color amarillo pálido verdoso. También se puede ver un pequeño desprendimiento de burbujas, es decir, CO2. Con respecto a la turbiedad del vino, se puede ver que tiene suspensión de partículas. Como segunda fase tenemos la fase olfativa. Se puede determinar que la intensidad del alcohol es media.
Y como tercera y última fase tenemos la fase gustativa. La entrada en la boca es media. La evolución en la boca es amarga y ácida. Y el posgusto es largo. La tensión superficial son las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido. En el caso del agua es de 72.8 dinas por centímetro. Sin embargo, el del alcohol es de 22.3 dinas por centímetro. Es por eso que la cantidad de gotas de agua son mayor que las del alcohol. En el caso del vino, que fueron 15, es un valor que se aproxima al del alcohol. Es por eso que determinamos que durante la fermentación hubo producción de alcohol. En las anteriores imágenes se puede determinar que la densidad del agua es mayor que la del alcohol. Consultando, obtuvimos que la densidad del agua es de 997 kilogramos por metro cúbico y la del alcohol es de 789 kilogramos por metro cúbico. Es por eso que el densímetro tuvo mayor flotabilidad en el agua que en el alcohol. En el caso del vino, se mantuvo en la mitad de ambos valores, lo que nos da a entender que el vino tiene tanto una cantidad de alcohol como de agua.